Bueno, colegas, aquí vemos entonces ya el funcionamiento de lo que tiene que ver con el Bluetooth. Vamos a aprender muchas cosas que no conocíamos hasta el momento y ya aquí queda todo lo que teníamos que aprender acerca de todos los circuitos de este teléfono. Ya vamos a terminar en esta clase de reconocer cada una de sus partes, porque era lo único que nos faltaba. Ya mañana entonces miraríamos por qué no prende en la siguiente clase, por qué no prende, y revisar muchos de los circuitos que ya miramos y su comportamiento ya, pero en el encendido. Entonces vamos a iniciar y vamos a ver que el Bluetooth funciona igual que todas las redes que habíamos mirado, la de GSM, la de Wi-Fi, y acá también trabaja con dos contactos, uno que es tierra y el otro que es positivo. Tierra hace continuidad directamente a masa, y el positivo entonces llega primero hasta resistencia de 0 ohmios. Cuando decimos que una resistencia es de 0 ohmios es porque entonces pasa directamente su circuito al otro borde siguiente y llega a esta bobina, que es una bobina que tiene que ver con lo de la señal, y vemos que una de sus pistas va a tierra y que llega a este condensador no polarizado, y hasta acá llega lo que es el contacto de la antena o la señal de la antena, hasta este condensador no polarizado. De ahí rompe el condensador no polarizado y se convierte en señales de radiofrecuencia hacia el filtro pasbanda. Este filtro es un filtro que trabaja a 2400 MHz de frecuencia y solo deja pasar esas señales, esas frecuencias, y permite que de una forma inalámbrica localmente nosotros podamos compartir multimedia, ya sea con otro dispositivo móvil o con un portátil, para poder compartir así ya la información que nosotros queramos pasar. Ya cuando llegamos entonces a este filtro, vamos a ver que este filtro, a diferencia del otro que habíamos mirado de Wi-Fi, trabaja de una manera diferente. Este filtro necesita voltaje para poder funcionar, y esa línea que vemos anaranjada, que se llama línea de energía 1.5 voltios, es un voltaje que está habilitado por el transceptor o transceiver, que es el que está encargado, es un módulo encargado de recibir y enviar datos de Bluetooth, y trabaja entonces a la versión 2.1 y también trabaja a 2400 MHz. Entonces vemos que para que él pueda funcionar tiene que ser habilitado ese voltaje sobre él para que pueda tener las diferentes configuraciones. Este filtro está diseñado de la siguiente manera: por un lado recibe la radiofrecuencia, las señales de radiofrecuencia de Bluetooth, y es una señal desequilibrada, y cuando llega al filtro, cuando ya está habilitado el voltaje, entonces abre dos líneas y pasa una que se llama línea positiva de RF o radiofrecuencia de Bluetooth, y línea N de radiofrecuencia de Bluetooth. Esas dos líneas llegan ya al transceiver y empieza ya todo el funcionamiento y la configuración, y empieza ya todo un sistema a funcionar. Vemos que acá hay dos líneas que se llaman TX y RX. Estas son las líneas que ahora van a llevar y a traer información desde el procesador y desde este módulo que está encargado de enviar y recibir datos. Cada uno de ellos va a tener un voltaje estipulado dependiendo la función y dependiendo si está activo o está desactivado, que lo veremos más adelante como hemos aprendido en cada una de las funciones. Vamos a ver que va a haber una línea también que se llama Active Bluetooth y otra que se llama Bluetooth Priority. ¿Qué pasa con estas dos líneas? Resulta que cuando se activa el módulo de Bluetooth, ella envía unas señales al módulo de Wi-Fi que veíamos,
para indicarle que está siendo activado el Bluetooth y por lo tanto hay que darle prioridad porque el usuario está determinando que en ese momento está enlazando con otro usuario o con un computador para compartir información, de modo que atenúa el Wi-Fi y lo que se esté recibiendo, porque el cliente está determinándole al celular que está siendo usado en ese momento por Bluetooth. Por eso vamos a ver que cuando el Bluetooth está activado, por acá va a empezar a salir una cierta de valores que determinan que está todavía siendo activado, y hay una línea que se llama Priority, que es la que le designa, porque nosotros podemos activar Bluetooth, podemos activar Wi-Fi, podemos activar la red, pero no estamos enlazando con nada, entonces no hay ningún problema. Pero cuando estamos navegando en internet y de una habilitamos el Bluetooth y empezamos y enlazamos con alguien, entonces le envía una información al módulo de Wi-Fi que le dé prioridad, porque las señales que están llegando tienen que ser procesadas y de una manera correcta y no se vaya a crear un conflicto. Entonces pasa lo mismo como cuando se activa el Wi-Fi, que le envía una señal, un pulso aquí a este módulo para indicarle que estaba siendo en ese momento siendo utilizado el Wi-Fi. Vamos a tener también claro que cuando tengamos problemas de Wi-Fi, nosotros tenemos que primero revisar que no sea configuración, que tenga una correcta configuración, que no vaya a ser software. Hemos aprendido que ese instalador rápido que instalamos cuando la falla del 75%, lo primero que teníamos que descartar era eso. Ese mismo instalador me va a servir para revivirlo, para cuando no quiera aprender, para cuando tenga errores. Ese mismo me lo va a hacer funcionar y después yo ya lo actualizaría, le instalaría los programas que ahora la gente le instala, como ya es su Facebook, sus cosas. Pero ese mismo instalador me va a ayudar a corregir muchos errores. Vemos entonces que también está siendo alimentado directamente por una línea de 1.8 DIC, que eso lo envía el IC Power a diferentes módulos para que puedan funcionar, para que tengan un voltaje activo y tengan una respuesta inmediata cuando el procesador así lo determine en la selección del usuario que activó el Bluetooth. Entonces ese voltaje está ahí presente siempre para poder funcionar. Voy a tener claro que esos voltajes, para que tenga un funcionamiento correcto, los tengo que medir y tienen que estar ahí siempre presentes. En caso tal de que no estén, ya determinaría qué línea es y de a dónde puedo hacer un puente. Digamos, por explicar que aquí no haya voltaje, yo ya sé que esta línea es la que alimenta esos voltajes y puedo sacar un cable desde aquí hasta acá y ya el módulo quedaría activado por voltaje para que pueda funcionar. Esa puede ser una de las fallas. Otra de las fallas del Bluetooth puede ser el filtro pasaband, que no le esté llegando voltaje. Yo lo voy a medir y aquí más adelante vamos a mirar en práctica que cuando acá llega 1.5 voltios, acá también tiene que salir 1.5 voltios, que es ya la frecuencia que está pasando al módulo. Vemos también que aquí hay unas resistencias de 68K que son de alto valor en cuanto a la escala de ohmios, es de 68 kiloohmios, y que muy rara vez vemos resistencias que tengan sus pistas a tierra, porque siempre las vemos como está esta aquí, colgadas al circuito de un lado a otro. Cuando una resistencia de esta está a tierra no vamos a creer, por eso las marco a tierra, todos los puntos que tienen que ver con tierra, para que usted no se vaya a confundir y cree que estén cortos, sino que ese es su correcto funcionamiento, que una de sus pistas esté a tierra, porque son resistencias de alto valor y para poder cumplir con esa resistividad tiene que estar conectada a tierra. Vemos que cada uno de los circuitos ya los conocemos: condensadores polarizados, bobinas, y acá ya empezamos a conocer una clase diferente de filtro pasabanda, a diferencia del que veíamos acá en la clase de ayer, que por acá entra la línea y sale por acá sin ningún problema, y que las otras dos son tierra. En este vemos que tiene 6 patas y tiene diferentes funciones. Por una recibe la radiofrecuencia,
por otra está siendo alimentado, esta no tiene conexión, por dos salen entonces ya divididas las líneas de radiofrecuencia, una de negativa y la otra positiva hacia el transceptor, y de ahí sale entonces hacia el procesador y también envía otras líneas al mismo módulo. Este módulo, en caso tal de que lo tengamos que cambiar, ya vimos cómo fue que cambiamos este, y así como hicimos con este procedimiento, es igual para hacer este mismo y este mismo. Tenemos que quitar con nuestro cautín y la estación de calor por arriba, dejar parejo donde va a reposar el circuito que vamos a poner, y luego lo tratamos de acomodar bien donde iba. Tenemos que ser muy precisos, y después vamos a resoldar ya con un nivel de aire muy bajito. Para retirarlo usamos 6, 6,5, pero para soldarlo ya tenemos que llegar hasta 4,5 y 5 de aire con la misma temperatura para poderlo soldar correctamente. Entonces ahí vemos cómo es el funcionamiento completo de este plano, para que nos quede claro que ya entendimos cada uno de los circuitos que tiene este teléfono para qué funcionan. Vamos a conocer los comportamientos de los voltajes, y esto nos sirve mucho porque en sí el plano en muchas partes no habla de los comportamientos, simplemente muestra las líneas, y por eso es tan importante este curso, porque nos enseña cosas que nadie nos va a poder enseñar ni que nadie transmite, porque son cosas ya personales, pero nosotros queremos que ustedes aprendan y puedan de una manera muy rápida poder solucionar. ¿Para qué me sirve un voltaje de estos? Todos los puntos que están en rojo indican que sin activar el Bluetooth, yo tengo una falla de Bluetooth. Yo vengo y miro que no es configuración. Yo vengo y de pronto analizo que si el teléfono está lento, entonces le meto software, pero sigo con el problema. Hago limpieza a esta zona, veo que de pronto se había sulfatado, hago limpieza, hago mantenimiento, reviso los contactos de la antena, que estén bien, que no estén partidos, que tenga continuidad hasta los circuitos que hemos aprendido, y todo está bien. Entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer después que haya mantenimiento? Voy a revisar los voltajes, voy a empezar a mirar aquí. Sin activar el Bluetooth tienen que estar estos voltajes ahí de 1.8 en cada punto señalado. Ya hemos aprendido a tomar estos voltajes. Dependiendo del circuito, digamos que esta bobina no me está dando, que me da 1.8 en un solo lado, pero en el otro lado no me da. De una automáticamente se me llega a la mente que si las bobinas siguen continuidad, quiere decir que está dañada y no está pasando el voltaje al otro lado. Esa puede ser una falla. Si aquí a este condensador yo veo que no está llegando 1.8 voltios, entonces de una determino que puede estar en corto y que por eso está robando ese voltaje. Entonces lo voy a desconectar, lo voy a desoldar, o yo lo pruebo. Si tiene corto, yo de un lado al otro pruebo continuidad y tiene continuidad. Los condensadores polarizados no tienen continuidad, ni los no polarizados. Yo lo desconecto y yo pruebo continuidad en el condensador. Si no tiene continuidad, otro circuito colgado al mismo está en corto. Entonces, digamos que este condensador me muestra continuidad. Yo lo desoldé para probarlo afuera si es el condensador o es la línea que está en corto. Yo lo desoldé. El condensador está en corto, le pruebo continuidad estando fuera del circuito y tiene continuidad. Entonces lo cambio, busco uno de los mismos y lo reemplazo y soluciono el problema. Pero ¿qué pasa? Que yo ahí encontré un corto. Desconecté el condensador, probé donde él iba soldado y todavía sigue en corto y el condensador está bueno. Quiere decir que la línea, nosotros en el plano buscamos a dónde lleva esa línea, y si la línea lleva aquí, entonces quiere decir que este módulo está en corto, o que la línea, pero si la línea estuviera toda en corto, entonces el teléfono no prendiera, porque este voltaje es un voltaje que viene del IC Power, y donde llega a estar en corto esa línea, entonces bloquearía todos esos voltajes. Yo reviso cada una de las líneas y cada una de ellas tiene que tener ese comportamiento. Vamos a aprender más adelante que si ni siquiera sacar el blindaje aquí afuera, voy a poder tomar unas lecturas que me van a indicar si está trabajando bien o si está fallando algún circuito.
En caso tal de que yo tenga todos los valores, mire que todos los circuitos estén trabajando de una manera adecuada, voy a poder resoldar este circuito. Vamos a aprender en la última clase a resoldar, para que les quede bien claro qué significa resoldar. Resoldar no es echar aire caliente y ya, sino que hay que fundir el estaño, correr la pieza un poquito, y eso se llama resoldar. Aquí vemos que este voltaje es sin activar el Bluetooth. El anterior también es sin activar el Bluetooth. Aquí llega a 1.5 sin activar el Bluetooth. Esos valores tienen que estar fijos en cada momento que el teléfono esté encendido. Pero ahora vamos a ver que hay unos voltajes que se activan cuando ya el Bluetooth por el operador, por el usuario, está siendo activado. De una a estos puntos le llegan esos voltajes. Aquí a este punto le llega 1.6, aquí a este que era el TX le llega 1.8 voltios. Ya a estas líneas le llega 1.5, a este resistencia le llega 1.8, aquí a este punto de prueba le llega 1.8. Aquí entonces a estos condensadores, que muestra una línea que es bastante grande, que es la línea que tiene que ver con la energía que administra aquí al filtro pasaband. Entonces vamos a ver que aquí en este punto va a haber 1.4 voltios cuando se active ese funcionamiento, y en toda la línea que hemos aprendido que llega hasta acá. En el plano la vamos a ver completa cuál es la línea. Toda esa línea va a tener de 1.5 a 1.4. Si tiene unos milivoltios menos, no se vaya a asustar, eso es normal. Por ejemplo, aquí tendría que estar este mismo voltaje, pero en el momento que la tome me mostró 1.4, pero debería estar 1.5, y después volví a tomar la lectura y ya había 1.5. Eso es normal, no nos vamos a preocupar, depende también del voltaje que tenga la batería. Van a cambiar algunos voltajes, algunos. Estos casi siempre van a ser los mismos. Bueno, vamos a ver que cuando tengamos el teléfono ya activado el Bluetooth, vamos a revisar la línea activa en caso de que tengamos algún problema, para ver si el procesador sí está habilitando esa información. Y aquí vemos que cada 22 segundos la línea va a tomar unos pulsos, va a enviar de 4 a 5 pulsos, indicándole al módulo que está siendo activado todavía, que todavía el usuario lo tiene encendido, para que todo el circuito siga haciendo su barrido. Vemos que cada 20 segundos entonces muestra una lectura, queriendo indicar que la línea que viene del procesador está funcionando y está activando el transceptor, que es el que está encargado de enviar y recibir toda la información, los datos, para poder tener una comunicación de forma local inalámbricamente. Ahí vemos constantemente cada 20 segundos la lectura de unos voltios, de unos milivoltios, queriendo decir así que está activada. Vamos a revisar la línea TX, que antes de ser activado el Bluetooth no tenía ninguna lectura, pero ahora sí tiene una lectura de 1.8 voltios, que cuando está desactivado no tiene ninguna lectura. Y aquí algo importante, el filtro pasabanda. Este filtro trabaja si tiene un voltaje en la línea que muestra en el plano, que es en esta de atrás. Con este voltaje trabaja, que es 1.5, y entonces de ahí pasa a cada uno de los puntos. Ya la señal de radiofrecuencia positiva y negativa la abre por los dos extremos. Por aquí entonces vemos que sigue pasando esa señal, la que está recibiendo la antena la está enviando hacia cada uno de los extremos de ese filtro, y ya los entrega entonces al transceptor de Bluetooth, para que él ya tome esos datos y los envíe por señales al procesador. De aquí también salen señales al módulo que veíamos del Wi-Fi en la clase de ayer, y es para informarle a ese módulo que le dé prioridad al Bluetooth, porque el usuario pues está necesitando enlazar información. Entonces se activa una prioridad para que tenga un correcto funcionamiento y no haya de pronto choque de frecuencias,
y así pueda tener una información fluida hacia el procesador. Vemos que nosotros podemos tener activado las tres, la red, podemos tener el Wi-Fi y podemos tener el Bluetooth y no va a pasar nada, pero cuando el usuario empieza a transferir datos por Bluetooth, él envía una pulsación hacia ese módulo de acá que vemos, el del Wi-Fi, para que le dé prioridad al Bluetooth. Igualmente, cuando el Bluetooth está activado pero el cliente está navegando en internet, entonces el módulo le envía una prioridad a este transceptor de Bluetooth para que él atenúe su funcionamiento y le dé toda la prioridad de señales al Wi-Fi. Vemos acá entonces todos los comportamientos que tiene en cuanto a voltaje. Ya ahí hemos aprendido a hacer la prueba de voltajes. En caso tal de que una línea de esas no tenga su voltaje, yo con el plano voy a ver hasta dónde llega, qué puedo hacer, qué circuito está ahí, si es una resistencia, cómo se comporta una resistencia, si es un condensador, el que esté colgado en la línea que no me esté mostrando el voltaje, entonces yo voy a poder hacer una revisión de ese condensador si está en corto. Si es una resistencia de bajo ohmiaje, entonces vamos a poder hacer un puente porque de un lado a otro va a pasar la corriente sin ninguna interrupción. Pero si ya es una resistencia, por ejemplo, una que hay ahí que es de 68K, por obligación tiene que tener una resistencia de esas, y ella tiene una polaridad, una de sus pistas va a tierra y otra entonces va colgada al circuito. Vamos a tener claro que las señales principales van a ser TX y RX, que es donde comparte información. El procesador le envía información y él le envía información al procesador, una constante, por ese circuito transceptor, que es el que controla casi que todas las funciones aquí en este funcionamiento del Bluetooth. Ya la antena, entonces vamos a ver que ya conocemos los tres contactos que había, que era de GSM, que era de Wi-Fi y que era de Bluetooth. Este teléfono tenía habilitado un módulo de GPS, pero fue fabricado con todos los circuitos para que lo instalaran, pero no fue habilitado desde su fabricación. Entonces por eso vemos que este sector no lo vamos a tocar. Y con esto entonces terminaríamos todo lo que tiene que ver con el funcionamiento. Hemos conocido todos los circuitos que manejan el teléfono y hoy terminamos esta clase conociendo estos circuitos. Ya mañana entonces vamos a conocer, cuando no prenda un teléfono, todos los circuitos y su funcionamiento. Cuando tengamos problemas de batería tachada, entonces tenemos cuatro cosas que podemos revisar y casi siempre es el mismo problema. Vamos a revisar los contactos de la batería, que estén bien, que no estén sulfatados, y la principal línea sería esta, que es la que tiene que ver con esa falla de la batería tachada cuando sale una batería con una X en la pantalla. 2. Vamos a revisar continuidad desde el pin segundo de la batería hasta la punta de la resistencia, que es la que lleva esa información de la línea de la batería ID. Vamos por tercero a revisar la resistencia, que tiene que medir 1.1K de 1 kiloohmios. Y ya por último entonces revisaríamos que la resistencia tenga ese valor, porque si no entonces nos botaría ese error y no nos dejaría iniciar el teléfono. Esos serían los puntos de vista que tendríamos, y una solución sería esa que vemos ahí, que es hacer un puente cuando no tiene continuidad. Para dejar todo claro, entonces aquí vemos un nuevo caso de batería tachada, que es la misma falla cuando sale el 75%, y es hacerle el puente al mismo circuito de ese controlador, que tiene que ver con la función de llevar ese pulso que envía la línea de la batería ID, para que pueda pasar ese voltaje hacia el procesador y habilitar así el encendido. También, cuando esté fallando ese controlador, en este caso lo podemos solucionar así: el controlador estaba fallando y botaba ese error de batería tachada, simplemente hicimos los puentes del mismo del 75% y obtuvimos solución. Ahí vemos, y ahorita vamos a ver el teléfono que va a encender normalmente sin ningún problema. Ahí ya lo vemos, y él siempre bota la batería tachada cuando llega a este sector, pero ahí lo vemos ya pasando normalmente. Y eso lo vamos a tener claro para cuando tengamos una falla de esas.
Ahí vemos ya el teléfono entonces encendiendo normalmente. Y así vamos también nosotros a poder solucionar algunas fallas en nuestro Bueno, aquí local. para hablar un poco acerca de lo que tiene que ver con lo de batería tachada, también vamos nosotros a analizar que no sea primero software, que no sea tampoco batería, y en este caso quiero mostrarles que también una batería mala me botaría ese error, y vamos a analizar a continuación. Aquí vemos el teléfono prendiendo normal y no nos vamos a confiar porque muchas veces hay baterías que prenden otro BlackBerry, pero en unos hace que boten un error de batería tachada por lo que no son baterías originales. Entonces vamos a tener cuidado con eso, no que porque estamos aprendiendo ya a reparar, entonces ahorita todo lo que nosotros tomemos, entonces vamos a determinar que es reparación y vamos a empezar a hacer puentes. Vamos primero a analizar bien las fallas, que no sea porque simplemente sea una batería la que esté generando ese error. Ahí vemos batería tachada, y también puede ser uno de sus casos. A veces, como ya tenemos práctica y algunas cosas, me han pasado algunos problemas que me pongo a hacer reparación y simplemente era la batería. Entonces no olvidarnos que pueden ser algunas cosas sencillas que otras personas no han podido. Algunos se cansan porque prueban la batería en otro teléfono y sí encienden, y llegan a mi local y simplemente le meto una batería de una función al teléfono. Eso también lo vamos a aplicar para cuando el teléfono salga a pantalla blanca. Y me llegó un caso hoy de que era la batería la tenía dentro y botaba pantalla blanca, y le metí una batería nueva y de una se quitaba el error y el teléfono funcionaba perfectamente. Para que tengan estas cosas presentes y les puedan servir de algo.